Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Batista. Yo soy otro de los docentes del curso de métodos complementarios que trabajo principalmente en el servicio de cardiología. La idea un poco de esta APO es recuperar un poco algunos conceptos que vimos en la primera APO de fundamentos, ¿sí? En esa APO ustedes vieron todo lo que tiene que ver con la técnica electrocardiográfica, cuáles son sus alcances, sus limitaciones, cómo efectuar la técnica, cómo hacer una lectura del electrocardiograma. Y la idea un poquitito de eso es continuar hoy viendo cuáles son las aplicaciones. Es decir, cómo llevamos esa técnica a utilizarla en la clínica, ¿sí? O sea, cuándo la vamos a solicitar y qué información me va a brindar. Entonces, como consejo, lo que les digo es que si tienen alguna duda, les quedó algún concepto que no es claro, que recuperen esa APO, que la miren de nuevo, que eventualmente lean el libro o que nos consulten en el foro o en las actividades sincrónicas. ¿Sí? La idea de hoy es no repetir esos conceptos, sino ir avanzando en lo que es la parte diagnóstica. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a modo de recordatorio a decir qué es un electrocardiograma. Un electrocardiograma es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. ¿Y para qué me sirve? ¿Cuándo lo pido? ¿Cuáles son sus aplicaciones? La más importante es la de diagnosticar arritmias, es decir, disturbios del ritmo. ¿Cuándo sospecho que ese animal tiene una arritmia? Básicamente con dos grandes cosas. O porque la oculto, ¿sí? Es decir, el animal le estoy haciendo el examen físico y detecto que tiene una arritmia, ¿sí? O sea que ese ritmo es irregular, puede ser muy rápido, muy lento, pero o simplemente irregular o muy descontrolado. Y la otra opción es que por ahí no lo detecte durante la auscultación, pero que el animal tenga signología sugestiva. Por ejemplo, aquellos animales que se desmayan, que tienen síncopes. ¿Sí? Entonces, tal vez lo ausculto, por ahí no la detecto en el momento de la arritmia, pero ese animal en algunos momentos puede desarrollarla y producirle esa signología. ¿Sí? La otra gran aplicación del electrocardiograma es para la evaluación preanestésica. Es decir, aquellos pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento anestésico, ya sea para una cirugía, una endoscopía o lo que fuera, siempre hay que hacer un electrocardiograma previo para detectar posibles alteraciones que pasen a veces desapercibidas durante el examen físico. ¿Sí? La idea un poco de esta primera clase dentro de esta APO es concentrarnos en esta primera aplicación, que es el diagnóstico de arritmias. Después van a tener otro video más acerca de la aplicación para la evaluación preanestésica. ¿Sí? Empezamos entonces definiendo lo que es una arritmia. Una arritmia es cualquier alteración de la conducción eléctrica que modifique la frecuencia cardíaca, el ritmo y o el sitio donde se origina el impulso eléctrico. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo cuáles son las particularidades de cada uno de estos puntos. ¿Sí? Bien, las arritmias hay muchas, vamos a concentrarnos en las más importantes, pero dentro de todas esas arritmias podemos clasificarlas o agruparlas según determinados criterios. ¿Sí? Uno de los criterios de clasificación es según la causa. ¿Sí? Entonces así tenemos arritmias primarias o secundarias. Las arritmias primarias son aquellas que ocurren sin una causa subyacente de base. ¿Sí? En pequeños animales no son comunes las arritmias primarias, son bastante raras. Uno de los ejemplos que se los menciono a modo informativo, por ejemplo, es el síndrome del seno enfermo, pero como les digo, no son de presentación común. En cambio, las arritmias secundarias, que son aquellas que se producen habiendo otra causa de base, son por lejos las más comunes en pequeños animales. Y a su vez estas las podemos subclasificar en dos grandes grupos. En arritmias de origen cardíaco, es decir, que tengo un problema o una alteración estructural de base en el mismo corazón que me desencadena la arritmia, que estas son a su vez las más comunes, o extracardíacas, en las que no tengo una alteración en el corazón, sino que la alteración está por fuera de este. Puede ser una alteración, una neoplasia, ¿sí? Por ejemplo, las neoplasias de vaso suelen ser bastante arritmogénicas, algunos problemas metabólicos, a veces hasta causas como el dolor producen arritmias. Entonces, acá quiero hacer un paréntesis importante y recordar, estos son métodos complementarios a la clínica. Con lo cual, es importante siempre contar con buena información del examen físico, ¿sí? Para poder ir armando el algoritmo diagnóstico, ir viendo por dónde puede llegar a venir el problema. Bien, otro de los criterios de clasificación es según el sitio anatómico.
Para ello, lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria que divida la zona de los atrios, es decir, una línea que pase por el nodo atrioventricular, donde me queden los atrios por encima y los ventrículos por debajo, ¿sí? Todas las arritmias que se originen por encima de esta línea las vamos a denominar arritmias supraventriculares. Y todas las que se originen por debajo las vamos a denominar arritmias ventriculares. Hay varios tipos de arritmia, nos vamos a quedar con algunas seleccionadas de cada grupo, ¿sí? Dentro de las arritmias supraventriculares vamos a tener al complejo prematuro atrial y la fibrilación atrial. Y dentro de las ventriculares vamos a tener a los complejos prematuros ventriculares y la taquicardia ventricular, que ahora vamos a ahondar un poquito en cada uno. Después, dentro de las arritmias supraventriculares hay otro grupo de arritmias que se los voy a mencionar como para que tengan en cuenta algunas cuestiones que son supraventriculares, pero tal vez por la forma en la que se produce la arritmia conviene hacer como una clasificación aparte, que son las arritmias que se producen en el nodo atrioventricular, ¿sí? Se las pueden llamar arritmias de la zona de unión. Estas arritmias son los bloqueos. Hay tres tipos de bloqueo, el de primero, segundo y tercer grado. Vamos a hacer una breve mención al final, más que nada para que tengan en consideración, pero un poco el objetivo de esto es para que las conozcan, sobre todo porque en el equino el bloqueo atrioventricular de segundo grado es de presentación fisiológica. Entonces es importante que la conozcan, que puedan identificarla. ¿Sí? Bien. Empezamos entonces con las arritmias supraventriculares, las que se forman por encima del nodo atrioventricular. Tenemos en primera instancia al complejo prematuro atrial. Nosotros recordamos que en el nodo sinusal se produce el nacimiento de los estímulos eléctricos, ¿sí? El nodo sinusal actúa como marcapasos, liberándome impulsos eléctricos que van a ir de forma ordenada por todas las vías de conducción para producir una contracción coordinada del corazón, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Recordemos que las células del miocardio, más allá del sistema de conducción, tienen la capacidad de transmitir el impulso entre célula y célula. Entonces, si por alguna razón se produce un foco de despolarización ectópica, ¿qué quiere decir? Un foco distinto al nodo sinusal, donde se origina un impulso eléctrico, ese impulso va a tener la capacidad de migrar por las células del miocardio, ¿sí? No es que necesariamente va a viajar por el sistema de conducción. Ese impulso se origina, migra por las células de los atrios, llega al nodo atrioventricular, se organiza y sigue las vías de conducción normales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un nodo sinusal que me está liberando los pulsos, ¿sí? De golpe tengo una despolarización ectópica que le gana a este latido sinusal, ¿sí? Entonces me produce un latido anticipado a su tiempo, que llega al nodo sinusal, se organiza y sigue las vías de conducción normales. Entonces, ¿cómo lo veo en un electrocardiograma esto? Yo tengo, acá ven, un montón de sucesiones de complejos PQRST normales, ¿sí? PQRST, PQRST, PQRST. Acá debería haber un nuevo PQRST, pero ¿qué pasa? El impulso eléctrico le ganó, el latido ectópico le ganó al que se origina en el nodo sinusal. Entonces tengo un latido anticipado a su tiempo que no tiene onda P. Luego tengo una pausa y un nuevo PQRST normal. Esto se llama complejo prematuro atrial, ¿sí? Aislados no tienen mucha importancia clínica. El tema es que cuando se dan en 3 o más seguidos, ya hablamos de taquicardia atrial o taquicardia supraventricular, que sí ya tiene un mayor compromiso hemodinámico, ¿sí? Bien. Otra de las arritmias, que acá quiero que les quede claro, que la comprendan, porque esta es la arritmia patológica más común en pequeños animales, es la fibrilación atrial. Un poco el principio es similar, ¿sí? Tenemos focos de despolarización ectópica en los atrios, ¿sí? En la zona de los atrios, que llegan al nodo atrioventricular, se organizan y siguen las vías de conducción normal. Pero, a diferencia de la anterior, acá no hay un único foco de despolarización, sino que son muchos. Hay muchos focos despolarizándose de forma rápida al mismo momento. El problema es que
imagínense que un montón se despolarizan, entonces no hay forma que se normalice ese impulso que se origina del nodo sinusal. Entonces, cada uno de esos impulsos va a llegar, o mejor dicho, cada uno de esos impulsos que se va a producir, algunos van a llegar al nodo atrioventricular, se van a organizar y van a seguir las vías de conducción, pero otros no, porque recuerden que es necesario un tiempo para que el ventrículo se repolarice. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Por un lado voy a ver que un ritmo que es completamente irregular, ¿sí? Es una frecuencia rápida porque son múltiples focos despolarizándose al mismo momento. Y voy a tener ausencias de onda P, ¿sí? Porque el principio de formación es similar al anterior. Entonces, ¿cómo sería una imagen clásica de la fibrilación atrial? ¿Sí? Vamos a ver un ritmo rápido, ¿sí? Fíjense que la frecuencia es muy elevada, irregular y sin ondas P. ¿Sí? Esta es la imagen clásica de una fibrilación. Como les digo, esta es la arritmia fisiológica más común en el perro. Y sus signos electrocardiográficos son 3. Ritmo rápido, frecuencia rápida, ritmo irregular y ausencia de onda P. ¿Sí? Obviamente, esto tiene un compromiso hemodinámico importante porque evita que se produzca un buen llenado atrial. Entonces, al no haber un buen llenado atrial, no va a haber un buen llenado ventricular y eso me deriva en una caída del volumen minuto. Entonces, esto, si bien no se puede revertir farmacológicamente, podemos bajar la frecuencia y permitir, digamos, que el ventrículo tenga un mejor llenado y mejorar esa función. ¿tá? Pero, bueno, es importante, por supuesto, llegar a un buen diagnóstico. Desde el punto de vista clínico o en el examen físico, esto lo podemos auscultar. ¿sí? Se escucha un ritmo muy regular y muy rápido, ¿sí? Que generalmente cursa con deficiencia de pulso y demás. Entonces, al detectar eso, hago el electro y veo esto y bueno, y tendré que intervenir farmacológicamente. Bien, vamos entonces a las arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares, como les dije, son aquellas que se forman por debajo de esta línea que se traza en el nodo atrioventricular. Un poco el mecanismo de formación es similar. ¿sí? Tenemos un latido ectópico, un foco ectópico de despolarización que le gana al impulso que viene desde el nodo sinusal. Solamente que aquí el impulso no va a seguir las vías de conducción normales, porque no se va a organizar en el nodo atrioventricular, sino que va a seguir entre célula y célula por un camino completamente distinto. Entonces, ¿qué características va a tener el complejo prematuro ventricular? Que la morfología del QRS no va a ser normal como en el caso de las supraventriculares. ¿sí? Entonces, fíjense en este electrocardiograma donde tenemos PQRST normal, PQRST, PQRST, y de golpe tengo este latido, ¿sí? que está anticipado a su tiempo, ¿sí? y con una morfología QRS completamente distinta a la que veníamos teniendo. ¿sí? Luego tenemos una pausa y nuevo PQRST normal. Entonces, ¿cómo lo diferencio? O sea, ¿cómo sé yo? O sea, eso es una pregunta importante para hacerse a la hora de detectar estas cosas. ¿Cómo sé que esto es ventricular o supraventricular? Por la morfología del QRS. ¿sí? Es completamente aberrante. En este caso tenemos un complejo prematuro ventricular aislado. ¿sí? También pueden ver que se llaman extrasístoles ventriculares, ¿sí? como sinónimo por si lo ven en algún lado, que pueden presentarse aisladas o en conjunto. Si se presentan en conjunto de 3 o más, hablamos de taquicardia ventricular. ¿sí? La taquicardia ventricular son 3 o más extrasístoles ventriculares o complejos prematuros ventriculares seguidos. En este caso, por ejemplo, en esta primera parte del trazado vemos una sucesión de extrasístoles ventriculares y aquí en el medio vemos un par de latidos sinusales. Cuando esto ocurre, hablamos de taquicardia ventricular paroxística, es decir, que cada tanto tenemos algún latido normal, que va y viene esa taquicardia. Ahora, si pasan 30 segundos o más de trazado electrocardiográfico sin latidos sinusales, eso ya es una taquicardia ventricular sostenida. ¿sí? La taquicardia ventricular tiene unas implicancias hemodinámicas muy importantes. ¿sí? Ustedes imagínense que si en una fibrilación no se llega a llenar el ventrículo por deficiencia de la contracción atrial, imagínense esto donde un ventrículo se contrae antes de tiempo, directamente no se llena.
la caída del volumen minuto es muy elevada y eso trae un montón de complicaciones. Si yo detecto un electrocardiograma de esta naturaleza, esto es una urgencia, esto lo tengo que tratar en el momento, ¿sí? Porque eso corre riesgo la vida del animal. Son arritmias que, por otro lado, pueden suceder durante las intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Sobre todo si hay alguna alteración de base. Entonces, es importantísimo poder reconocerlas, ¿sí? Porque voy a tener que intervenir de alguna manera para poder revertirlas. Bien, vamos entonces ahora a hacer una breve mención de lo que les mencioné hoy de las arritmias de las zonas de unión, ¿sí? Que son los bloqueos. El bloqueo de primer grado, o sea, lo que ocurre en los bloqueos en general es que por alguna razón el impulso que se origina en la zona de los atrios se retarda o se detiene en el nodo atrioventricular, ¿sí? En el bloqueo de primer grado lo que ocurre es que el impulso se retarda, llega al nodo atrioventricular, permanece un poquitito más y luego sigue, ¿sí? Desde el punto de vista clínico no tiene mayores implicancias, no se oculta, no la detecto, solamente se detecta, es un hallazgo electrocardiográfico. Sí, a veces es importante reconocerlas porque puede ser un indicador de otro lado o de otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, animales que, no sé, tienen hipotiroidismo pueden desarrollar alguna alteración o algún bloqueo de primer grado. Electrocardiográficamente, ¿cómo lo detecto? Por un intervalo PR más largo, ¿sí? Recuerden que el intervalo PR, el tiempo entre la P y el QRST, es el tiempo que permanece el impulso en el nodo atrioventricular. Si es más largo, hablo de bloqueo de primer grado. Luego tenemos el bloqueo de segundo grado. ¿Qué ocurre aquí? Algunos impulsos llegan y no pasan, y otros sí, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a observar? Aquí tengo P, QRST, P, QRST, P que no está precedido por una onda, por un complejo QRS, y luego tengo una P, QRST normal. Este es importante que lo puedan reconocer. ¿Por qué? Porque en el equino es fisiológico, o puede ser fisiológico. Entonces, si lo detectamos, no preocuparnos que, bueno, en esa especie en particular no es fisiológico. No así en pequeños animales. En pequeños animales sí es patológico, ¿sí? Y luego tenemos el bloqueo de tercer grado. En el bloqueo de tercer grado lo que ocurre es que el impulso llega al nodo atrioventricular y no pasa ninguno. Al no pasar el bloqueo, el impulso a la parte ventricular, los ventrículos no se contraen. Si el ventrículo no se contrae, eso es incompatible con la vida. Entonces, el ventrículo tiene la capacidad de detectar que no está recibiendo el impulso desde los atrios y se contrae por su cuenta, ¿sí? Eso se llama latido de escape ventricular, que es lo que va a mantener con vida al animal, ¿sí? ¿Cómo lo veo eso electrocardiográficamente? Como una sucesión de ondas P que no están conducidas a un complejo QRS. Y complejos QRS aberrantes, ¿sí? Que están completamente disociados de las ondas P, ¿sí? Esto desde el punto de vista clínico, si yo lo oculto, ese perro tiene una bradicardia muy marcada, ¿sí? Por ahí tiene entre 30 a 40 latidos por minuto. Entonces, hago el electro y detecto esto. Después habrá que ver, bueno, si la causa de base será cardíaca, extracardíaca o demás. ¿Tá? Pero bueno, esto es más que nada a título informativo para que las conozcan, que sepa que existen y sobre todo la de segundo grado que la puedan reconocer por el tema del equino, que igual se va a profundizar en la charla de equinos. Bien, entonces, como consideraciones finales. Dijimos que la electrocardiografía es un método complementario de la clínica. Entonces, es importante contar con un buen examen clínico, fundamental, ¿sí? Para detectar cuando el problema es primario, cuando el problema es secundario, detectar posibles otras causas o problemas en el mismo corazón que me puedan indicar que, digamos, la problemática viene por ahí. Por ejemplo, un soplo. Entonces, usaré la electrocardiografía para diagnosticar la arritmia, fundamental, y pediré un ecocardiograma o lo que fuera para ampliar esa planificación diagnóstica. Es importante hacer una auscultación minuciosa, ¿sí? Reconocer los ritmos normales de anormales desde la auscultación, ¿sí? No esperar a hacer un electrocardiograma para detectar que es una arritmia sinusal que es fisiológica, ¿sí? Conocer las particularidades del diagnóstico electrocardiográfico, saber cuáles son esas alteraciones morfológicas, ¿sí? Que a mí me permitan llegar a un diagnóstico y tomar una decisión terapéutica, y conocer las instancias de planificación diagnóstica. Como les decía recién,
Si ausculto una arritmia, pido un electrocardiograma, porque es el método que me va a permitir diagnosticarla. Pero si yo considero que esa arritmia es secundaria, tendré que ampliar esa planificación diagnóstica, pedir un ecocardiograma si considero que es de origen cardíaco, pedir una ecografía si, por ejemplo, sospecho de un tumor de vaso o lo que fuera, o un análisis de sangre o lo que fuera. ¿Sí? Pero es importante tener en la cabeza la capacidad de ampliar esa planificación diagnóstica cuando tenemos algún hallazgo electrocardiográfico. ¿Sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan, lo vemos en la actividad sincrónica, en el foro, cualquier cosa tienen el material de lectura y bueno, cualquier cosita nos consultan. Muchas gracias.